A ver, a ver. Bueno, ya estamos ahí conectados. Hoy vamos a hablar un poquito con la gente de Podactiva, con Javier Alfaro, con respecto a la pisada en el pádel y bueno, a muchas cositas interesantes. A ver si está por aquí. Bastantes cosas interesantes que tienen que ver con el pie, que le damos bastante poca bola a nuestro pie y... A ver que voy a buscar. Acá está. Vamos a invitar. Ya estamos. Invitando a la cuenta de Podactiva, que va a estar Javier Alfaro. A ver si me dan ok. Ahí tenemos a Javier. Hola Fernando, buenas A ver tardes. si me escuchas bien. Yo te escucho bien. Te escucho bien, perfecto. Perfecto, encantado. Muchas gracias por aceptar la charla y para que nos hables, bueno, de los pies, que es algo bastante olvidado en el deporte y es sumamente importante. Bueno, espera que primero te hago la presentación. Acá tenemos a Javier Alfaro de Podactiva, cofundador y técnico, especialista o técnico, Sí, ¿cómo lo llamamos? podólogo, director técnico, sí, como Director quieras. técnico. Eso es. Ahí está. Bueno, muchas gracias y ahí están las presentaciones debidas. Y bueno, un poco es hablar y que la gente también entienda un poquito lo que te comentaba, que los pies siempre son algo bastante olvidado. Yo llevo muchísimos años con plantillas, gracias a Dios, y mi problema fue un poco del lumbar. A mí se me cargaba mucho el lumbar, Ujú. muchísimo. Y la verdad que con el tema de las plantillas lo pude solucionar. Y bueno, si quieres, no sé si quieres arrancar contando algo o ya te empiezo a preguntar cómo... Pues como quieras, Fernando, si me quieres ir preguntando y bueno, o si quieres te introduzco un poco qué somos, Podactiva, Eso. y un poco lo que hacemos. Bueno, yo estoy en sede central, que está en Huesca, y luego Podactiva Ajá. pues tiene clínicas en muchas capitales de España, son más de 100 puntos. Y usamos pues tecnología de última generación que aplicamos pues a muchísimos deportes. Yo en mi caso soy el podólogo de la selección española de fútbol y vemos pues muchos tenistas, atletas, con el Comité Olímpico también trabajamos, el Paralímpico, muchos jugadores de pádel, tanto a nivel profesional como amateur, como pasa en todos los deportes, ¿no? Porque al final profesionales sois pocos Claro. pero luego hay un gran grueso de la población que hace ese deporte y quiere disfrutarlo. Y para disfrutarlo, pues la salud es lo más importante. Si no tienes salud, pues difícilmente va a mejorar tu rendimiento y difícilmente te vas a divertir, ¿no? Que al final es un poco el objetivo que tenemos. Con que cuando quieras, pregúntame lo que Bien, quieras y yo te respondo. genial. No, un poco, porque es importante, a ver, te voy a hacer una pregunta como de principiante, ¿no? Para que cuentes un poco, que por qué es importante cuidar nuestra pisada si practicamos pádel. ¿Qué diferencia le ves al pádel con otros deportes? A ver, el pádel tiene unas características súper especiales y muy Sí, diferenciales de muchos deportes. Como bien sabes, uno es muy explosivo, hay sprints muy cortos pero muy intensos y muchas frenadas. O sea, nos movemos muy rápido y tenemos que frenar. Entonces es un deporte que lleva gran exigencia muscular porque tenemos que arrancar y frenar rápido y luego también lleva mucha sobrecarga. Nos obliga a estar muy de puntillas, apoyados en la parte de delante. Entonces, esos movimientos, tanto horizontales como verticales, muy rápidos, lo hacen muy diferente pues, a deportes que puedan parecer parecidos como el tenis, donde los desplazamientos son mucho más largos sí, y es distinto. Entonces, hay que conocer bien el gesto. Hay que conocer bien el gesto, hay que conocer bien al profesional o al amateur o al deportista, al paciente, dónde juega, que también es importante, con cuánta intensidad juega,
qué No, zapatillas lleva. Entonces, hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta cuando queremos afinar el tratamiento. Pero en claro. El peso resumidas, también de la persona también, ¿no? Sería sí, igual interesante, pues. que, claro, igual que cuando elegimos una zapatilla, pues el peso es muy importante. O sea, el peso, la superficie y la biomecánica del jugador. Yo Eso es importante. recuerdo, perdona que te Sí, dime. interrumpa, yo recuerdo cuando bueno, me hacen todavía las plantillas, el, en un centímetro cuadrado eh, carga una cantidad de peso y de potencia increíble. Yo desgastaba siempre las plantillas en el mismo sitio y imprimía una fuerza ahí bestial, como decías tú. Sí, seguro, y más un jugador de tu exigencia. O sea, que un jugador amateur posiblemente pues no exige tanto al pie, pero un jugador como tú pone muchísima carga porque se tiene que posicionar, o sea, tienes que moverte rápido para llegar a estar bien posicionado para poder darle a la bola. Si no te ¿No? posicionas bien, no vas a tomar una buena decisión y el pie lo va a sufrir. Bien, ¿cómo puede afectar la pisada en general al rendimiento deportivo y en la prevención de lesiones? Creo que eso es bastante Pues interesante eso. mucho, muchísimo. O sea, te puede amargar Ya, o hacer que no te guste el pádel, tan fácil como eso. Porque, por un lado, puedes tener lesiones recurrentes, tanto a nivel muscular como de sobrecarga, que serían las dos que diferenciamos. Luego están unas sí, accidentales, que bien sabes, pues que son los esguinces, que esas son ya, más accidentales, que ahí también la zapatilla tiene mucho que decir, y luego un poquito de suerte, que a veces también podemos tener mala suerte y hacernos un esguince, pero es muy importante. Muchas sobrecargas musculares tienen un origen mecánico en el pie. Por un pie excesivamente pronado, genera mucha tensión en el tendón de Aquiles, esa tensión se nos ya, sube al gemelo, del gemelo al isquio, del isquio a la zona lumbar, como podía ser tu caso. Entonces, muchísimo. Tener una buena pisada y una buena elección de zapatilla dentro de donde juguemos, que a lo mejor eso es más difícil, ¿no? Porque, claro, todo el mundo querría jugar en una moqueta del World Padel Tour, pero no todo el mundo ya. juega en esa moqueta. Entonces, muchísimo. O sea, pies pronados, pies cabos, acortamientos de musculatura posterior, malas alineaciones de la pierna. Muchas veces vemos jugadores que no tienen la pierna recta, que tienen un genuvalgo que se va hacia adentro. Y Ya. eso pues va a hacer que se sobrecargue mucho la rodilla, por ejemplo, por fuera. Todos esos apoyos corregidos y bien estudiados puede disminuir el riesgo de lesión. Y al final, Ya, eso va unido al rendimiento. ¿Por qué? Porque normalmente si tú no te lesionas, evolucionas. Puedes entrenar más, puedes entrenar mejor. ya, Entonces, una cosa va llevando a la otra. Luego, has de diferenciar. No es lo mismo mi caso, que puedo quedar con tres amigos y jugar una partida de pádel ya. ahora después de trabajar, o un profesional Y donde que sea tu ganar un, trabajo, exacto. claro, que ganar un poquito de rendimiento significa que te cambie por completo o vivir de eso o no vivir de eso. Está clarísimo. Vale, a ver, cuéntame el tema bueno, que ustedes son profesionales en el tema del estudio de biomecánico de la pisada. Explícanos un poquito qué hacen con el tema este Sí, de biomecánico. vale. Pues lo primero siempre tiene que comenzar con una entrevista. O sea, tenemos que conocer qué lesiones has tenido, cuánto juegas, qué deportes has hecho anteriormente, si has tenido problemas de niño. Muchas veces nos remontamos a años atrás. Y eso ya nos va a dar una información importante. Eso es importantísimo para un estudio, escuchar bien al deportista y que te cuente. Luego pasamos a la camilla. La camilla nos hace entender cómo luego te vas a comportar. Por ejemplo, si tú tienes una pisada muy abierta, que cuando te colocas abres mucho, pues a lo mejor tu cadera no tiene rotación interna y entonces sabemos que eso no lo podemos corregir y si lo intentamos corregir, si no ganamos movilidad de cadera, generaremos otra lesión, por ejemplo. Entonces, tus balances articulares, musculares, si hay una pierna más larga que otra, si es real o es postural, todo esto lo tenemos que analizar en la camilla. Una vez que esto ya está en la camilla, el paciente se pone de pie. Una vez de pie, hacemos unos test pues para ver la movilidad del pie, que es importante. Y en el pádel muchísimo,
porque cuenta que cuando tenemos desplazamientos laterales, que el pie sea capaz de adaptarse a esos movimientos laterales es clave para que la rodilla no sufra. O sea, el pie es el que se adapta al suelo. Si yo no tengo un pie capaz de adaptarse, la rodilla va a sufrir, porque la rodilla es una bisagra, solo hace flexoextensión, no tiene capacidad de moverse hacia los lados como el pie. Claro. Entonces, si tu pie no tiene capacidad de pronar, pues cuando te desplaces, por ejemplo, hacia tu izquierda, el pie derecho no se puede adaptar. Y lo contrario hacia el otro lado. Entonces, ver esta movilidad es clave y para eso se hacen unos test de movilidad del pie. Luego analizamos la pisada en parado. ¿Y por qué en parado si el deporte es en movimiento? Pues porque nos da algunos datos como el reparto de cargas, el centro de gravedad, si está muy adelantado, si está muy retrasado. Entonces esto con un aparato que se llama plataforma vemos este apoyo en parado. Y luego se hace andando, se hace corriendo y hay que intentar replicar en la medida de lo posible en la consulta el gesto deportivo. Por ejemplo, en el pádel o en el tenis siempre hacemos movimientos hacia un lado, hacia otro, hacia adelante, hacia detrás, bastante rápidos, para ver en cámara lenta cómo se está comportando el pie y cómo se está adaptando la rodilla a ese gesto deportivo. Esto es importantísimo. Clave. Sí, una vez. Perfecto. Y, perdona. Sí. Una vez que tenemos todo esto, nos sentamos y entonces comentamos con el paciente lo que hemos visto. Y entonces se decide alternativas de tratamiento. Hay veces que es una plantilla, pero otras muchas es que mejore, por ejemplo, el glúteo medio, porque vemos que esa cadera cae y eso hace que la rodilla se vaya hacia adentro. Tal vez no está ese jugador entendiendo que el trabajo de fuerza es importantísimo. Fundamental. No. Tú no te puedes poner en forma jugando a pádel, te tienes que poner en forma haciendo otras cosas y jugar a pádel cuando estás en forma, porque si no te vas a lesionar casi seguro. Entonces, los estudios sirven para esto. Eso es muy importante. Bien. ¿Cuándo sería aconsejable hacer un estudio de biomecánico? A ver, en principio aconsejables para cualquier persona, porque aunque sea para aconsejarte el tipo de zapatilla, qué estiramientos tienes que hacer más, qué músculos tienes que potenciar, trabajar la propiocepción. O sea, cualquier deportista siempre es aconsejable hacer un estudio. Y luego, en algunos casos, que no son bastante menos de la mitad, o a lo mejor estamos hablando de un 15, un 16% de un colectivo, pues necesita una plantilla que le ayude, porque la plantilla lo que buscamos es intentar igualar las fuerzas, para que me entiendas. Cuando alguien no pisa bien, hay estructuras que trabajan con mucha ventaja y otras estructuras que trabajan con mucha desventaja. Pues las que trabajan con desventaja se van a lesionar. Entonces consiste en intentarnos adelantar a esto. Lo que pasa es que muchas veces, pues como no lo hacemos como prevención, lo hacemos cuando estamos lesionados. Entonces, pues bueno, pues esto es así y esto sucede muchas veces. Siempre es mejor prevenir que curar, pero no sucede. No voy. Eso es, hasta que no duela no voy, o si estoy bien, ¿para qué hacer nada, no? Entonces, también en consulta tenemos muchas veces esa duda, ¿no? Si tú no te has lesionado, te hago cosas, no hago cosas, me adelanto, no me adelanto. Entonces, son las cosas que hablas con el deportista y se toma la decisión que se considera que es mejor. Bien. Antes de ir con la otra pregunta, cuando nos estás respondiendo que cuándo es aconsejable y tal, quiero recordarle a toda la gente que está escuchando que el 22 y el 23 de marzo los profesionales de Podactiva van a pasar por la Academia M3. Bueno, hacer una pequeña entrevista, una primera como intervención con quien quiera. Después voy a dejar el enlace para que se puedan apuntar, que es en info@podactiva.com. Y ahí, bueno, le van a hacer un pequeño estudio y sería como una previa, ¿no? ¿Cuál es la primer...? Sí, eso es importante porque ya con eso se pueden descartar muchos problemas o por lo menos indicarle a quién merece la pena que se mire más a fondo, ¿no? Porque dices, es que tienes un riesgo de lesión muy alto o incluso ya estás lesionado. Y otras personas decirle, bueno, creo que estás bien, que tampoco has de hacer muchos cambios a lo que estás haciendo. Y es muy interesante. O sea, son temas de prevención. Además, a vuestros deportistas les va a gustar un montón porque a todo el mundo nos gusta que nos digan cómo estamos,
entendemos mejor muchas cosas, porque cuando Sí. eres deportista y te explican, entiendes pues por qué te estás cargando más de gemelo o por qué te molesta la rodilla y puede ayudar mucho, sí. Genial. Bueno, sabemos que aparte de M3 Padel Academy trabaja con Podactiva, tenemos un acuerdo. Eh, Hay muchos jugadores también que ya tienen plantillas, como Ale Galán, Matías Díaz, Jaime Menéndez. Eh, ¿Qué diferencian las plantillas de Podactiva de las Pues demás? sí, la gran diferencia es que después de hacer el estudio, escaneamos el pie en 3D con un sistema que tenemos patentado y eso lo que nos hace es un pie, el molde del pie en 3 dimensiones y sobre ese molde aplicamos las cargas del paciente. Quiere decir que las plantillas no se personalizan solo en forma, sino que se personalizan en elasticidad, como un muelle. Es muy importante en un deportista la plantilla, para que me entiendas. Imagínate que tu pie se va hacia adentro, pues lo tengo que sujetar, pero tengo que permitir que se mueva. No lo puedo ferulizar, porque nuestro pie es nuestro amortiguador. Entonces ahí es donde somos más diferenciales. En deporte somos capaces de hacer plantillas muy elásticas que devuelven mucha energía y eso ayuda un montón. Mira, te enseño que tengo por aquí, por ejemplo, ¿ves? No sé si ves, pues esto Sí, la es como un flexibilidad. muelle, eso Algo es. vuelve. Y Exacto. eso es. Y esa elasticidad es para ti. No hay otra elasticidad igual para otro. ¿Por qué? Porque tu peso es tu peso, tu geometría de arco es tu geometría de arco, tu forma de pisar, tu actividad. Y eso es lo que nos hace más diferenciales. Muy ligeras de peso, elásticas, transpiran, amortiguan bien en las zonas que hay que amortiguar, que como bien sabes en pádel tenemos que jugar con estabilidad y amortiguación, porque es un Claro. deporte de mucho impacto. Entonces, el hecho de tratar a bastantes profesionales nos permite poder aplicar esto al deportista amateur y que se pueda beneficiar pues, de lo mismo que lleva pues, un gran campeón. Bien, tengo una pregunta que me han hecho algunas, bueno, uno ahora que dice, tengo un problema de la rótula y me encanta jugar el pádel. Problema de rodilla. ¿Qué Uh -huh. recomendás? Sí, en un problema de rótula es un problema anterior. Habría que valorar el cuádriceps y la posición de la rótula, porque posiblemente tenga una rótula muy alta, porque está traccionando mucho el cuádriceps. Entonces, hacer unos estiramientos y trabajo excéntrico de cuádriceps posiblemente nos ayude. Y luego, respecto a la plantilla, tendríamos que ver la alineación, que alinee bien para que el tendón rotuliano trabaje muy bien sobre la rótula y luego es importante la propulsión. No subir el drop. Cuando hay un problema de rótula, tenemos que intentar no subir mucho de atrás porque eso va a hacer que se cargue más la rótula. Entonces nos Vale. interesa ir con un drop muy bajo, con poca amortiguación en el talón e intentar favorecer esa propulsión hacia adelante. La posición del pádel, que es un poco adelantada, hace de por sí que se cargue un poco la rótula. Entonces, en estos casos hay que hacer muy buen calentamiento y una buena, muy buena, muy buena pauta de estiramientos postpartido, que a veces parece que apuramos nuestro tiempo y cogemos y nos Claro. vamos a duchar rápido. Eh, Parar Sí, 5 minutos antes y hacer un buen sí, prevenir. estiramiento ayuda. Sí, Exacto. prevenir, La eso es. prevención. Pues Sí. algo que en general al jugador de pádel le pasa es que se carga muchísimo de gemelo y el sóleo Sí, sufre mucho. Mucha esa es rotura de más sóleo. fácil. Esa Claro. para nosotros es más fácil que la rótula, porque esa es porque tiene mucho acortamiento de cadena posterior, mucha tensión en la fascia, tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es un tendón que tira tres músculos, sóleo, gemelos y plantar delgado, y mejorando la mecánica de la fascia, mejoras muchísimo los problemas de gemelo. En este caso sí que podemos ir a subir un poquito más el drop, poner más amortiguación y el gemelo A se va no a cargar encontrar tanto. mejor. Eso es. Exacto. ¿Dónde viene el lío? Pues si ese paciente, ese jugador, aparte de gemelo, se carga de rótula, que hay que buscar el equilibrio, que a veces pues tienes que buscar los equilibrios, pues porque no solo tenemos un problema en una estructura, sino en otra que es antagonista. Sí, imagino que también habrá fases de prueba, ¿no? Y hay que ir probando y Sí, claro, y poco a poco para ir estabilizar, viendo, exacto. sí, y sobre todo mejorar algunos hábitos. Muchas lesiones a veces que vemos en sóleo, en gemelo, se producen por cosas muy simples, no en un profesional, pero en un jugador amateur se produce pues porque has podido terminar de trabajar, no has bebido agua suficiente durante el día
y te vas a jugar una partida de pádel con el músculo altamente deshidratado. El riesgo de rotura sí, es muchísimo más alto. O sea, con algo tan simple como beber más agua, el riesgo de que tu gemelo sufra es menor. Entonces, a veces pasa esto, que no, pues que estamos a otra cosa y de repente, ¡pum!, tenemos una hora de partido y es como apurarlo al máximo y no pensamos ni en el antes ni en el después. y el después. Tengo acá una pregunta rara que me hicieron que dice que le duele el talón cuando camina, pero no cuando juega al pádel. Algo raro eso, Eh, ¿no? sí, sí, pero podría tener su explicación. Cuando camina o cuando corre es un gesto cíclico que es todo el tiempo el mismo. Hago Entonces pum, pum, repite, claro, pum, su misma pum. mecánica Ah, continuamente. O sea, las lesiones que vemos claro, en running son distintas de las que vemos en pádel o las que claro, vemos en fútbol. Y es porque los gestos son distintos. Entonces, posiblemente su forma de caminar apoye mucho el talón, impacte mucho. En pádel está más de puntillas por la posición de pádel, impacta menos en el talón y entonces en el pádel no le duele. perfecto. Vale, una pregunta también. El tema de los niños. Hay incluso a mi hija que también se está haciendo plantillas. ¿A qué edad sería adecuado revisar la pisada y ver a los niños? A ver, siempre en niños recomendamos que a partir de 4 años sería recomendable hacer un estudio. Rara vez con esa edad tenemos que hacer nada, porque muchas veces el crecimiento lo arregla. Pero ¿No? si yo no tengo un dato, no puedo saber si el crecimiento lo está arreglando. Entonces, imagina que tu hija, tenemos un dato de 4 o 5 años, no hacemos nada, solo monitorizamos y vemos que a los 7 años no está mejor que estaba con 5. Hay que actuar rápido, porque si no acabará el crecimiento y no se ha solucionado. Claro, Entonces, es importante hacer una visita bastante temprana, pero rara vez tenemos que hacer nada más que a veces en casos sí. Todo eso está muy protocolizado de cuándo hay que actuar y cuándo no hay que actuar. Pero es súper interesante. En un adulto ya el ejemplo sería como una gafa muchas veces. Pues yo llevo las gafas porque si no me duele la cabeza, porque no veo bien. Pero mis ojos, mi vista ya no se arregla. En cambio, en un niño, el, el seto es moldeable. Aún tenemos claro. capacidad de cambiar cosas. Entonces, pasa a tener muchísimo más interés en un niño y la primera revisión sería, pues, 4 o 5 años sería apropiado. Vale, a ver, que me dejó una pregunta aquí. ¿Me escuchas? Sí, Ah, genial. Una pregunta que acabo de ver ahora. ¿Y el calcetín es importante a la hora de la plantilla, el deporte? ¿Cómo lo ves? sí. El calcetín es un actor importante porque siempre está presente y elegir un buen calcetín importa. Por ejemplo, un calcetín para andar por la calle, pues es un calcetín de algodón y ya está. En deporte, si usamos un calcetín de algodón, sudamos, lo mojamos y va a estar siempre mojado. Entonces tenemos que usar calcetines de fibras técnicas que tienen una capacidad de secado mucho más rápidas. Rápido. Ah, Sí, porque así no llevamos el pie mojado. Es importante la transpiración en el pádel. Y luego, en función también de cada uno, podemos encontrar calcetines que amortiguan un poquito más, que tienen un poquito más unos tejidos tipo silicona en la zona de delante, y otros calcetines que son tienen más grip, se agarran mejor y resbalas menos. Esto claro. también has de llevarlo, claro, igual que no es lo mismo llevar una zapatilla con suela de espiga que no en función de dónde jugamos, pues el calcetín también puede ayudar. Vale, y en la plantilla, por lo general, la textura, ¿cómo suele ser? ¿Para que agarre bien al calcetín o no? Sí, ahí solemos usar un EVA que tiene bastante grip para que siempre el pie vaya acoplado a la plantilla y cuando frenamos no se nos vaya hacia adelante. Ah, vale. Esto a veces hay que quitar incluso grip porque el hecho de que se agarre mucho puede aparecer en algún caso alguna ampolla. Entonces en Claro. esos casos dejamos que deslice un poquito más, pero eso se puede regular. Pero como norma en el pádel intentamos que tenga grip, que agarre, que el pie y la plantilla siempre vayan súper acoplados. Genial. Bueno, la verdad que
súper interesante porque no le damos mucha bola, ¿no? Como digo yo, a los pies, pero al final una mala pisada puede hacer lesiones, dolores, y si va pasando el tiempo, lesiones graves. Sí, Entonces, sin nada, duda. hay que llamar a Podoactiva, verse los pies, hacerse un estudio biomecánico y estar pendiente del pie, que es súper importante. Así que bueno, aprovecho también a volver a recordar a la gente que el 22 y 23 de marzo Podoactiva va a estar en M3 Padel Academy, en Madrid, en Euroindoor. Así que todos los que, bueno, toda la gente que va a jugar a Euroindoor puede tener acceso a hacer la primera cita ahí en el club, y si no a info@podoactiva.com, se pueden inscribir, se les envía un formulario y pueden también venir. Así que no sé si quieres comentar algo más, Javier. Sí, nada, pues eso, que el 22 es en Euroindoor, el 23 es en la Escuela Indie de Club Vallecas, Ah, eso perdón. es. Y, Viene el y apunte porque me había equivocado. sí, me la habían chivado aquí Ah, dale, y dale, dale. bueno, y creo que les va a gustar, que es algo bonito, que cuesta poquito tiempo hacerlo y que es una oportunidad que les dais y que creo que se pueden beneficiar mucho vuestros deportistas. Sí, no, porque Y al final lo que estoy pensando, tú puedes tener un dolor en la espalda, puedes tener rodilla, cadera, tal, y hay que ver de dónde viene. Y eso es. posiblemente venga de la mala pisada. A veces sí, otras veces no, y es importante. Al final, nosotros, yo ahora termino la consulta del día y nos pasamos el día intentando encontrar el origen de los problemas. No tratar tanto Exacto. la consecuencia, sino la causa, ¿De porque dónde eso viene? ayuda, Exacto. claro, ayuda más y además eso hace que trabajes muy bien con el fisio, con otros profesionales, para intentar, pues que el objetivo es el mismo de todos los que tratamos la salud de los deportistas, pues que el deportista pueda disfrutar de su deporte y para eso es importante que tenga salud. Genial. Javier, un verdadero placer haberte conocido. Espero que bueno, en algún momento podamos vernos. Y si no, Ojalá, te molestaré de vuelta para hacer otra charla como estas, un poquito más adelante, cuando quieras. para ver evoluciones de algún jugador, mías también, que yo llevo las plantillas de Podoactiva. Así que nada, un saludo, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Un Chao. saludo, chao. Saludos, chao.